Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Allá en San Pablo, un pueblito tranquilo donde parece que hasta las piedras tienen su propia historia, pasó algo que cambió el rumbo de las cosas. El sepulturero, ese hombre que llevaba años cuidando del cementerio y sepultando a los que ya no pueden contar sus historias, se murió. Y cuando eso pasó, el miedo se metió en el aire del pueblo como un susurro de sombras. Los rumores hablaban de demonios, seres del Averno que merodeaban entre las tumbas. Nadie quería agarrar el trabajo del sepulturero, no porque fuera pesado cargar con los difuntos, sino por lo que decían en voz baja, como si el mismo viento se llevara sus palabras temerosas. Contaban historias acerca de lo que allí vivía, sombras largas que se alargaban en la oscuridad y de voces de ultratumba que helaban los huesos. La desesperación se coló en San Pablo como un frío inesperado. La gente no quería ni escuchar hablar del cementerio, como si con solo mencionarlo pudieran atraer a esos demonios chismosos. Pero en la esquina del pueblo, entre miradas de miedo y suspiros resignados, apareció Ramiro, un joven sin trabajo, con el hambre apretándole el estómago y la necesidad mirándolo feo. Ramiro, con su mirada perdida y su pelo alborotado, aceptó el desafío que nadie más quería. Se arremangó la camisa y dijo, sí, como si no le importara un comino lo que se decía por ahí. Los habitantes, viendo que alguien finalmente agarraba el trabajo, lo miraban con ojos llenos de lástima y miedo al mismo tiempo. ¿Estás seguro, muchacho?, le decía la señora Margarita, la del almacén, con sus ojos grandes como platos y las manos temblando como hojas en el viento. Bah, no sé de qué se preocupan tanto, si son solo historias de viejas chismosas, respondía Ramiro con esa seguridad que solo tiene la juventud que aún no ha conocido todas las sombras del mundo. Así que ahí estaba Ramiro con una pala en mano, aceptando un trabajo que nadie más quería ni regalado. Los lugareños lo miraban con caras largas y le decían que tuviera cuidado, que no fuera a despertar a los demonios. Pero Ramiro, con su juventud desafiante, solo les guiñaba un ojo y se adentraba en el camposanto. El sol se ponía y las sombras se estiraban por entre las lápidas. Ramiro cavaba, sudando y pensando que esto sería pan comido. Pero cuando hundió la pala en la tierra, algo chocó con ella. No era una piedra ni una raíz, era algo metálico. Con manos temblorosas, desenterró un cofre viejo y polvoriento. Ramiro lo abrió con cuidado, como si dentro pudiera encontrar al mismo diablo. Pero lo que encontró fueron papeles, notas escritas a mano por el difunto sepulturero, don Eusebio. Y ahí empezó el embrollo de Ramiro, porque esas notas hablaban de pactos con demonios, de tumbas especiales que escondían secretos oscuros. Y Ramiro, sin entender bien qué se traía don Eusebio con esas cosas, se metió en un enredo más grande que él mismo. «Por las barbas del diablo», exclamó Ramiro, mirando esas notas como si fueran serpientes a punto de morderlo. Y así comenzó la historia de San Pablo, con Ramiro en el centro de un enjambre de sombras y misterios que ni él mismo podía imaginar. Ramiro, con ojos curiosos y la pala aún en la mano, se sentó en una silla destartalada y comenzó a leer las palabras torcidas de don Eusebio. Esas notas contaban de un pacto oscuro, un trato que don Eusebio había hecho con demonios que yacían en 3 tumbas específicas, y cada demonio tenía su propia historia, como si fueran los protagonistas de un cuento macabro. El primer demonio, llamado Belial, se decía que era el espíritu de un granjero que, enloquecido por la pérdida de sus cosechas, hizo un pacto con fuerzas oscuras para recuperar lo perdido. Pero el trato salió mal, y terminó muriendo en su propia tierra, con la risa de los cuervos como su único lamento.
El segundo, conocido como Amón, era un antiguo comerciante que se volvió codicioso y ansioso por riquezas inimaginables. Se dice que, obsesionado con un tesoro enterrado, cavó su propia tumba en busca de fortuna, solo para ser atrapado por las mismas riquezas que anhelaba. El oro y las joyas se volvieron sus cadenas, y su alma quedó atrapada en la avaricia eterna. El tercero, Lilith, una mujer de belleza misteriosa que fue condenada por la envidia de las otras mujeres del pueblo. Se decía que tenía el poder de seducir a los hombres y llevarlos a la perdición. Fue acusada de brujería y condenada a morir en la hoguera, pero su espíritu persistió, deseando venganza contra aquellos que la juzgaron. Mientras Ramiro leía estas historias, podía sentir el peso de la tragedia y el sufrimiento que rondaban esas tumbas. La conexión entre don Eusebio y estos demonios se volvía más clara, y la responsabilidad recaía ahora en los hombros de Ramiro. Las notas indicaban rituales y precauciones para mantener a raya a estos seres oscuros. Pero la pregunta persistente era si el joven sepulturero sería capaz de seguir el camino marcado por don Eusebio y evitar el desencadenamiento del caos en San Pablo. Después de que Ramiro leyó las notas del sepulturero difunto, se quedó ahí, mirándolas como si fueran jeroglíficos que no entendía. Las letras se enredaban en su cabeza y no encontraba el hilo para desenredarlas. El muchacho, sin saber de rituales ni tratos con demonios, se rascaba la cabeza, preguntándose por qué don Eusebio había metido el dedo en ese avispero. «No sé qué hacer con estas palabrejas complicadas», murmuró Ramiro, dejando las notas a un lado como si fueran culebras venenosas. «Quizás mejor lo dejo y que los demonios se queden quietos en sus tumbas». Pero los demonios no querían quedarse tranquilos. Lilith, la primera de esas criaturas oscuras, decidió pasearse por San Pablo en las noches más oscuras. Se aparecía en forma de mujer hermosa, con ojos que brillaban como luciérnagas malévolas. Muchos decían que su belleza era tan embrujadora que hasta los corazones más templados se derretían como mantequilla al sol. La gente del pueblo, ajena a los líos de Ramiro con las notas de don Eusebio, empezó a notar cambios. Lilith salía de las sombras de madrugada, cuando la luna era la única testigo de sus andares. Y no venía con abrazos cálidos, no, señor. Venía con garras afiladas y un deseo oscuro en sus ojos. Los hombres, que a veces se dejan llevar por sus instintos más bajos, eran los más vulnerables. Lilith los seducía con sus encantos, y aquellos que caían en la trampa no lo contaban para después. Las historias comenzaron a correr como río desbordado. Hombres desaparecidos, cuerpos encontrados en estados que daban escalofríos, hasta al más valiente del pueblo. Ramiro, sin saber que las palabras torcidas en esas notas eran la clave, se preguntaba qué podía hacer para parar esa pesadilla. Quizás debería haber prestado más atención a las letritas de don Eusebio. Se regañaba a sí mismo mientras miraba el cielo en busca de respuestas. Las noches se volvían más largas y tenebrosas, y el miedo se metía en las casas como un intruso indeseado. La gente, antes acostumbrada a dormir con puertas abiertas y sueños apacibles, cerraba con llave y se tapaba hasta la cabeza con las sábanas, temiendo que Lilith los eligiera como presas. Ramiro, con la frente arrugada por la preocupación, decidió enfrentar el problema de frente. Tomó las notas, las miró como si fueran un mapa confuso y trató de seguir los pasos indicados por don Eusebio para contener a los demonios. Pero las palabras, tercas como mulas, se le escapaban de las manos como arena fina. Lilith, sin saber que Ramiro luchaba con las notas, continuaba su danza macabra por San Pablo. Los hombres, cautivados por su encanto maldito, caían uno tras otro. El pueblo se sumía en un estado de paranoia y terror, y la sombra de Lilith se alargaba como una maldición. Así, entre la oscuridad de las noches sin estrellas y la lucha torpe de Ramiro contra un enemigo que apenas entendía,
La historia de San Pablo se teñía de un tono más oscuro. El desafío para el joven sepulturero era más grande de lo que jamás hubiera imaginado, y el destino del pueblo pendía como un hilo fino, a punto de romperse en cualquier momento. En una noche de luna llena, cuando el silencio pesaba más que las sombras, Ramiro escuchó un ruido extraño que le erizó la piel. La niebla se enredaba entre las tumbas, y el joven sepulturero, con el corazón latiéndole fuerte en el pecho, se acercó al lugar del que venía el sonido. Ahí estaba, un ataúd temblando como si tuviera vida propia. La tierra se agitaba, y Ramiro, con los ojos como platos, no podía entender qué cosa del inframundo estaba luchando por salir. La densa niebla envolvía el lugar, y el aire se volvía más denso que el misterio mismo. Corrió hacia el sitio como un alma en pena, con las piernas temblándole como hojas en una tormenta. Al acercarse, vio algo que dejó helada hasta la última gota de su sangre. Belial, el demonio de la tierra, forcejeaba por salir, rugiendo como trueno en tormenta. Ramiro, presa del pánico, miró alrededor buscando algo, cualquier cosa que pudiera ayudarlo a enfrentar lo que sea que estuviera pasando. Vio la tumba de al lado y agarró una cruz de lata que había sobre ella, como si la fe pudiera ser su única arma en ese campo de batalla oscuro. Las lágrimas se mezclaban con la niebla mientras Ramiro rezaba con voz temblorosa. No sabía qué estaba haciendo, ni si sus palabras llegarían a algún lugar, pero en ese momento, la fe era lo único que le quedaba. La niebla se cerraba como un abrazo frío, y Ramiro, sintiéndose atrapado en una pesadilla, lloraba y rezaba como si fuera su última esperanza. Belial, el demonio, miraba con ojos burlones, disfrutando del miedo que envolvía al joven sepulturero. El suelo temblaba, y la tierra parecía no querer soltar a su prisionero infernal. Ramiro, en un acto de desesperación, empezó a golpear la tierra con la cruz, como si pudiera golpear a los demonios y a la oscuridad misma. Fue en ese momento, entre golpes desesperados, que algo cambió. Ramiro, sin darse cuenta, se cortó el dedo casi a la mitad con la cruz. La sangre brotó como un manantial oscuro, y en ese instante, Belial se calmó. El demonio, al ver la ofrenda de carne y sangre, dejó de luchar y se sumió en un silencio que resonaba más fuerte que sus rugidos anteriores. Ramiro, entre lágrimas y con la mano herida, miró al demonio y se dio cuenta de algo. La manera de calmar a esas criaturas no era solo con rezos y cruces, sino con ofrendas de carne y sangre. La realidad golpeó a Ramiro como un balde de agua fría, y aunque al principio no entendía qué había pasado, poco a poco, entre pensamientos nublados, comprendió que había encontrado la clave para enfrentar a los demonios. Aunque el miedo seguía latiendo en su pecho como tambor enloquecido, una chispa de esperanza se encendió en los ojos de Ramiro. La noche seguía oscura, pero el joven sepulturero, con la sangre aún goteando de su dedo herido, estaba dispuesto a enfrentarse a los demonios con un nuevo conocimiento, aunque fuera un conocimiento macabro que nadie debería tener. Con el nuevo saber de Ramiro sobre las ofrendas, el chico se dio cuenta de que tenía una tarea más difícil que domar un caballo salvaje en plena tormenta. Convencer a la gente del pueblo para que soltara algún animalito como tributo a los demonios era como intentar atrapar el viento con las manos. «Ah, muchacho, ¿estás hablando en serio?», decía el viejo Juan, sacudiendo la cabeza como si Ramiro estuviera contando chistes de mal gusto. «¿Y por qué tendríamos que dar de lo nuestro para calmar a esos demonios?». Ramiro, con paciencia, explicaba cómo don Eusebio, el difunto sepulturero, lo había dejado todo apuntado en esas notas endiabladas. Hablaba de ofrendas, de sangre y carne que los demonios deseaban como si fueran banquetes de lujo. Pero la gente del pueblo no estaba para escuchar razones. Miraban a Ramiro con ojos de sospecha, como si él mismo fuera el demonio que andaba buscando tributos para llenarse los bolsillos. Lo tachaban de listo, de vivaracho, y no faltaba quien le gritara que dejara de inventar estupideces.
¿Quién te crees que eres, muchacho, para andar pidiendo nuestras cosas?», decía doña Rosa, la dueña de la tienda, con el ceño fruncido como un acordeón mal afinado. Ramiro, viendo que sus palabras no eran semilla que caía en tierra fértil, sintió la frustración como una bola de plomo en el estómago. Pero el muchacho no era de los que se rinden fácil. Al no encontrar oídos dispuestos, Ramiro se vio obligado a tomar medidas más extremas. En las noches, cuando la luna se escondía y las estrellas eran los únicos testigos, el joven sepulturero se volvía un ladrón de gallinas y cabritos. Se deslizaba entre las sombras como una sombra más, y la gente no se daba cuenta de que, con cada robo de animal, Lilith dejaba de rondar las noches. Muchacho, te han visto salir tarde. ¿Estás preparando algún guisado de medianoche?», decía el viejo Martín, rascándose la cabeza como si tratara de entender algo que estaba más allá de su alcance. Ramiro, con su bolsa llena de plumas y lamentos de cabritos, solo sonreía y se encogía de hombros como si todo fuera un juego. No podía contarle a la gente que estaba dando ofrendas a los demonios para mantenerlos a raya. Si no lo hubieran tachado de vivo antes, seguro ahora lo llamarían lunático. La desesperación de Ramiro, como un fuego que arde sin dar calor, lo llevó por caminos oscuros. No era fácil para él, un chico sin estudios y con la carga de ser el nuevo sepulturero, enfrentarse a la incredulidad de su propio pueblo. Pero algo funcionaba. Las noches tranquilas se volvieron más comunes, y la ausencia de Lilith, aunque no pasaba desapercibida, al menos daba un respiro a los corazones temerosos del pueblo. Así, entre robos silenciosos y secretos enterrados en el silencio de la noche, Ramiro se enfrentaba a su propia batalla. La historia de San Pablo, enredada en sombras y susurros, continuaba su curso, como un río que no podía evitar su destino. Y el destino de Ramiro, entre ofrendas robadas y miradas desconfiadas, se entrelazaba cada vez más con los oscuros secretos de aquel pueblo apacible que, sin quererlo, había abierto una puerta a lo sobrenatural. Llegó el día más temido por Ramiro, un día que traía tormenta, no solo en el cielo, sino también en el corazón de aquel pueblo adormecido. No eran los demonios que guardaba en el cementerio los que amenazaban al chico, sino sus propios vecinos, enardecidos como una hoguera descontrolada. Un grupo de hombres con sus caras rojas como tomates y los puños apretados se preparaban para ir al cementerio. No iban en busca de paz ni de entendimiento, sino con la furia de aquellos que no quieren escuchar razones. Ramiro, que ya tenía el rastro de denuncias tras de sí como una sombra persistente, sentía que el destino jugaba en su contra. El comisario, como un sabueso olfateando problemas, estaba tras sus pasos, y la gente del pueblo, cegada por la ira, se preparaba para hacer justicia a su manera. Así fue como, en ese día fatídico, un grupo de hombres se lanzó hacia el cementerio como una manada de lobos hambrientos. Encontraron a Ramiro solo, indefenso, con su mirada de desesperación y miedo. Los gritos resonaban en el aire, acusaciones que caían como martillazos sobre el chico. «¡Ladrón! ¡Vivaracho! ¡Nos has robado a todos, desgraciado!», gritaba el viejo Tomás, con la rabia colgando de cada palabra como si fueran cuchillos afilados. Ramiro, entre lágrimas y temblores, intentaba explicar que todo lo hacía por el bien del pueblo, que las ofrendas eran necesarias para mantener a raya a los demonios, pero sus palabras caían en oídos sordos, empañadas por la rabia de la multitud. Los golpes comenzaron a llover sobre el cuerpo de Ramiro como un aguacero implacable. Puños, patadas, insultos que cortaban como navajas afiladas. El chico se encogía como una flor marchita, pero la violencia no tenía compasión. «Ya no queremos verte más, rata inmunda», gritaba el joven Andrés, descargando su ira con cada golpe. Allí lo dejaron tirado entre las tumbas, en medio de su propia sangre que se mezclaba con la tierra del cementerio. Ramiro, con la mirada perdida en el cielo nublado, lloraba y sollozaba,
implorando perdón y explicando una y otra vez que solo quería proteger al pueblo. Pero nadie escuchaba. La turba se disolvía entre la niebla de la rabia, dejando al chico maltrecho y solo. El pueblo, que antes había temblado por los demonios, ahora temblaba por la violencia de sus propios habitantes. Sin embargo, Ramiro, con el corazón más grande que sus heridas, se arrastró hacia las tumbas. Con cada movimiento, dejaba un rastro de dolor y desesperación. Se acercó a las tumbas de los demonios, aquellas que tanto temían los habitantes del pueblo. En un acto de sacrificio desesperado, Ramiro se cortó partes de su propio cuerpo, como ofrenda para los demonios. La sangre se mezclaba con la tierra, y el chico, entre sollozos y gemidos, esperaba que aquel acto desesperado calmara a los seres que, de alguna manera, eran los menos crueles en esa tragedia. El pueblo, sumido en el remordimiento, se miraba a sí mismo en un espejo roto. La violencia había ganado sobre la comprensión, y Ramiro, con su bondad maltratada, se convertía en una sombra de lo que alguna vez fue. Así, entre el llanto del cielo y el dolor en el corazón de San Pablo, la historia de aquel pueblo tomaba un rumbo oscuro e impredecible. Y Ramiro, con sus ofrendas mutiladas, se convertía en el mártir de una tragedia que nadie podía entender del todo. El comisario, como un lobo husmeando el rastro de una presa, llegó al cementerio con sus hombres. Ramiro, maltrecho y herido, no tuvo tiempo ni para recoger los pedazos de su dignidad. Los hombres de la ley, si es que se les podía llamar así, lo apresaron sin piedad, como si el joven fuera un delincuente peligroso. «Te creías listo, muchacho. Ahora veremos quién ríe al final», decía el comisario, con su mirada dura como el acero oxidado. Ramiro, entre temblores y dolores, no entendía cómo su vida había dado ese giro. Había aceptado el trabajo de sepulturero para poder llevar un pedazo de pan a su boca, y sin quererlo, se había convertido en el chivo expiatorio de un pueblo ciego por la ira. El camino hacia el calabozo fue como un paseo por el infierno. El joven, arrastrado como un saco de papas, sentía cada golpe como un recordatorio de su desgracia. Los hombres del comisario, sin importarles la condición deplorable de Ramiro, parecían disfrutar de su papel como verdugos. Al llegar al calabozo local, fue botado en una celda húmeda y fría como un pozo sin fondo. Ramiro se encontró con la desesperación como su única compañera. Sentado en un rincón oscuro, con las manos atadas y el cuerpo adolorido, el joven trató de buscarle explicación a su desgracia. «¿Por qué? ¿Por qué me tienen aquí?», murmuraba Ramiro, con la mirada perdida en las sombras de la celda. El tiempo pasaba como plomo derretido. 2 días en el calabozo, sin un solo plato de comida, solo a base de agua sucia que le daban como si fuera un perro callejero. El dolor físico quedaba en segundo plano cuando Ramiro pensaba en la ira de los demonios. El chico, entre sollozos y susurros de súplica, intentaba explicar su situación a los guardias, pero las palabras caían en oídos sordos. El comisario, como si estuviera poseído por una maldición ancestral, no quería escuchar razones. «Eso es lo que mereces por meterte en asuntos oscuros, chico», decía el comisario, con una risa sarcástica que resonaba en las paredes de la celda. Pero Ramiro, a pesar de la oscuridad que lo envolvía, no perdía la esperanza. Sabía que el próximo día de luna llena se acercaba, y los demonios, ávidos de sangre y ofrendas, no entenderían de celdas y cadenas. El pueblo, ciego por la furia y la ignorancia, ignoraba que estaban cavando su propia tumba al encerrar al único que sabía cómo mantener a raya a esas criaturas infernales. Y fue así como al fin llegó el día que Ramiro tanto temía. La luna llena se miraba hermosa, al grado que los pobladores salieron a verla. Era una luna especial, una luna de sangre. Todos en el poblado decidieron salir a convivir.
Risas y juegos se escuchaban por todas partes, y el único que estaba sumido en la oscuridad era Ramiro, en la fría celda. Al punto de las 9 de la noche, unos truenos estruendosos se escucharon en el cementerio. La gente se asustó, pues el cielo estaba despejado. No había razón para los truenos. Sin embargo, Ramiro sabía lo que iba a ocurrir y lloraba, así como también rezaba. Entonces, al joven se le cruzaron por la cabeza escenas tristes de su vida que superaban por mucho los momentos lindos. Primero se le vinieron a la mente esos momentos cuando, siendo un niño de 9 años, sus padres lo abrazaban y lo llenaban de amor, aun cuando pasaban días sin comer. Hubo muchas carencias, pero el amor no hacía falta, y para él, eso valía todo. También recordó cuando, en un accidente de tránsito, un familiar del comisario que se encontraba alcoholizado le había pasado por encima al triciclo donde viajaban sus padres, quienes vendían tamales. El resultado fue fatídico, pues ambos murieron en medio de un crimen que hasta hoy en día quedó impune, ya que a pesar de que mucha gente vio la imprudencia del chofer, no hubo ningún detenido. Ramiro recordó que, desde ese momento en el cual quedó huérfano, siempre fue tratado como un perro por todo el pueblo. Nadie se apiadaba de él y siempre lo miraban con asco, como si su vida no valiera lo mismo que las demás. Burlas, golpizas, bromas pesadas y realizar los trabajos más duros a cambio de una paga miserable, es todo lo que había vivido Ramiro. No había explicación alguna de cómo ese chico podía tener tanta bondad en el corazón, si, desde la muerte de sus padres, solo había recibido la inmundicia del mundo. En ese momento, Ramiro se limpió las lágrimas y se dio cuenta de que esa celda era el lugar más seguro del pueblo. Los demonios no eran aquellos del cementerio. Los demonios eran la gente de afuera, viciosa, lujuriosa, envidiosa y violenta, que solo velaba por sus intereses y no estaba dispuesta a prestar ayuda al prójimo. Ya con el semblante más tranquilo, Ramiro le pidió al celador que le invitara a un cigarro. Al principio, este se opuso, pero al ver que afuera todos disfrutaban de la noche, se apiadó de él y se lo dio como una última voluntad, pues el hombre había visto tan mal al joven que no pensó que pasara de esa noche. Fue entonces cuando Ramiro tomó el cigarrillo y le dio un primer toque. Justo en ese instante, un griterío comenzó a surgir por todas partes en el pueblo. Llanto y motores intentando huir a toda velocidad se escuchaban de forma macabra, pero todo era en vano. Los 3 demonios habían salido de sus escondites y más que nunca estaban hambrientos, por lo que se alimentaban de sangre y carne, sin importarles que se tratara de personas o animales. Ramiro simplemente escuchaba todo lo que ocurría, mientras degustaba tranquilamente su tabaco. Así pasó un gran rato, hasta que se escucharon impactos de bala en la comisaría, pero nada podía contra Amón, el más fuerte de los demonios, quien físicamente se representaba como un hombre descarnado, con la mirada perversa y con una fuerza bruta que se podía ver cuando empezó a partir en 2 a cada uno de los celadores de esa cárcel. Al cabo de varios minutos, un silencio sepulcral inundó el ambiente. Ante su mirada atónita, Ramiro no había sido atacado. Allí comprendió que los demonios le habían respetado la vida, pues el chico, cuando pudo, había respetado el pacto siniestro de don Eusebio, situación que nadie más en el pueblo pudo realizar. El joven logró escapar de la cárcel, y solo fue para darse cuenta de que en el pueblo nadie había quedado con vida. Ahora se trataba de un pueblo fantasma. Al ver esta situación, Ramiro tomó de los negocios dinero y pertenencias que a partir de ahora ya no le servirían a nadie más que a él, y huyó, a rehacer su vida en otro pueblo, lejos de aquel pueblo maldito. Hoy en día, Ramiro es dueño de una enorme tienda de abarrotes y otros negocios. Es increíble la bondad de ese hombre al ayudar a los más necesitados. Formó una hermosa familia, y me atrevo a decir que es el hombre más querido en este pueblo, que obviamente no es San Pablo,
No somos muchas las personas que conocemos esta historia, pues el hombre no habla de esto más allá que con sus allegados como yo, su fiel amigo desde que llegó a quedarse entre nosotros. Me llamo Severiano y trabajo en el cementerio municipal de un poblado retirado como el velador y panteonero. Mi trabajo consiste en cuidar que nadie entre al cementerio por la noche, limpiar las tumbas, regar las flores y cavar las fosas para los nuevos difuntos. No es un trabajo muy agradable, pero me gusta estar en contacto con la naturaleza y la tranquilidad que se respira en este lugar. Llevo más de 20 años trabajando aquí y nunca me había pasado nada extraño ni sobrenatural. Más allá de los curiosos que vienen por estas fechas a intentar hacer sus falsos rituales, o simplemente para realizar exploraciones urbanas, en donde, por cierto, nunca encuentran nada, y siempre hacen un montaje de situaciones sobrenaturales para vender miedo. Pero, en fin, esa es harina de otro costal. En cuanto a mí, siempre he sido una persona escéptica y racional, que no cree en fantasmas ni brujerías. Sin embargo, todo cambió hace unos meses, cuando descubrí una tumba de la cual no fui notificado. Era un día como cualquier otro. Había recién iniciado mi turno por la noche, y como parte de la rutina diaria, decidí dar un rondín por el cementerio para asegurarme de que todo estaba en orden. Fue entonces cuando la vi. Era una tumba que jamás había visto, ubicada en la parte menos visitada y descuidada del cementerio. Estaba hecha de tablones y materiales antiguos, como si se tratara de una tumba de otra época, y tenía una cruz de hierro oxidado en la parte superior. En la lápida se podía leer el nombre de la difunta, María Dolores García Pérez. Debajo del nombre había una fecha de nacimiento, 13 de octubre de 1993, y una fecha de defunción, 13 de octubre de 2023. Eso significaba que había muerto el mismo día que cumplía 30 años. Esta situación me dejó pensativo. Yo llevaba el registro de todas las tumbas que existían allí, y simplemente la tumba de María Dolores no debería existir. Pero, claro, lo primero que pensé es que a lo mejor era una tumba nueva, que al panteonero del otro turno se le había olvidado registrar en la bitácora. Pero todo esto aún tenía tintes raros, pues la tumba no se veía reciente. Pareciera como si hubiera estado allí desde siempre. Después de examinar la tumba con sumo cuidado, me quedé desconcertado. La tierra que la cubría no parecía haber sido removida de forma reciente, y en ese momento supe que algo no andaba bien. Caminé hacia mi garita, y no podía sacarme de la cabeza un montón de teorías acerca de lo que pudo haber ocurrido. Pero sinceramente, nada me convencía. Cuando llegué a mi caseta, tomé asiento, y como todas las noches, mientras cenaba una taza de café acompañado de un cigarrillo, me puse a buscar por redes sociales e internet algo que me diera un indicio acerca de quién era María Dolores García Pérez, pero no encontré nada al respecto. Las horas pasaron y poco a poco mi mente se ocupó en otras cosas, por lo que momentáneamente olvidé lo que había ocurrido con la tumba misteriosa. A las 2:50 de la mañana, mi dormitar se vio abruptamente interrumpido. Esto fue debido a un llanto lastimero, como una melodía de dolor que enseguida me contagió con su tristeza. Estas situaciones no eran ajenas al panteón, pues era muy común que muchos familiares, dentro de su duelo, vayan a altas horas de la noche a llorar y a despedirse de su ser querido. Era un sentir que siempre dolía, pero, bueno, son cosas de la vida. Al igual que en otras ocasiones, tomé mi lámpara y me fui hacia donde provenía el llanto, solamente para verificar que todo se encontrara en orden y dar mi apoyo en lo que fuera necesario en caso de que la persona lo requiriera. Pero esta vez todo fue diferente, y debo admitir que incluso yo, siendo una persona abiertamente no creyente, sentí miedo con lo que ocurrió. Se trataba de la misteriosa tumba. De allí provenían los llantos,
y, junto a ella, había una mujer vestida de negro, con un velo que le cubría el rostro. Estaba arrodillada sobre el suelo y sollozaba con desconsuelo. Parecía estar rezando o hablando con la muerta. Me acerqué a ella con curiosidad y respeto. Pensé que tal vez era una familiar o una amiga de la difunta que había venido a despedirse de ella. «Buenas noches, señora», la saludé con voz suave. «¿Puedo ayudarla en algo?». La mujer levantó la cabeza y me miró con unos ojos negros y profundos que me helaron la sangre. Su rostro era pálido y delgado, con unas facciones finas y hermosas. Tenía el cabello negro y largo que le caía sobre los hombros. Era una mujer joven y bella, pero con una expresión de tristeza y dolor que me partió el alma. «No, gracias», me respondió con voz dulce y melancólica. «Solo quiero estar un rato con ella». «¿Con ella?», pregunté sin entender. ¿La conocía? «Sí, era mi hermana», me dijo con una sonrisa forzada. «Tuvo la desdicha de morir el día de su cumpleaños». «Lo siento mucho», le dije con sinceridad. «¿Qué le pasó?». «Fue un accidente», me explicó con voz entrecortada. «Iba conduciendo su coche por la carretera cuando un camión se le cruzó y la chocó. Murió en el acto». «Lo siento mucho», exclamé con horror. «¿Y no hubo ningún testigo ni responsable?». «No. El camión se dio a la fuga y nadie pudo identificarlo», me dijo con rabia. «Fue una injusticia». «Lo lamento mucho, señora», le repetí con compasión. «¿Y cómo se llama usted?». «Me llamo María Dolores», me dijo con una mirada extraña. Me quedé perplejo al escuchar su nombre. Era el mismo que el de la difunta. ¿Cómo era posible? ¿Serían gemelas? ¿O tendrían el mismo nombre por casualidad? «¿María Dolores?», repetí con incredulidad. «¿Como su hermana?». «Sí, como mi hermana», me confirmó con una sonrisa triste. «Mis padres nos pusieron el mismo nombre porque nacimos el mismo día. Éramos gemelas idénticas». Me quedé sin palabras al oír su explicación. Era una coincidencia muy extraña y macabra. 2 hermanas gemelas que se llamaban igual y que habían nacido el mismo día. Era como una maldición. «Qué curioso», murmuré sin saber qué decir. «Sí, muy curioso», me dijo ella con una voz que me pareció sarcástica. «Pero así es la vida. A veces te da sorpresas y a veces te las quita». Me quedé mirándola con una mezcla de asombro y pena. No sabía qué más decirle ni cómo consolarla. Me pareció que era una mujer muy sola y desgraciada, que había perdido a su única compañera en el mundo. «Bueno, señora, yo ya me voy», le dije al fin, tratando de despedirme. «Si necesita algo, me puede llamar. Estoy aquí todos los días». «Gracias, Severiano», me dijo ella, llamándome por mi nombre. Me sorprendí al oír que sabía mi nombre. Yo no se lo había dicho ni llevaba ninguna identificación. ¿Cómo lo sabía? «¿Cómo sabe mi nombre?», le pregunté con curiosidad. «Lo sé todo de ti, Severiano», me dijo ella con una sonrisa misteriosa. «Te he estado observando desde hace tiempo». Me estremecí al oír sus palabras. Me dio la sensación de que había algo oscuro y peligroso en esa mujer, algo que no podía explicar ni entender. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y un sudor frío empapar mi frente. «¿Qué quiere decir?», le pregunté con nerviosismo. «Nada, nada», me dijo ella con una risa suave. «Solo es una broma. No te preocupes, Severiano, no te haré ningún daño». Me miró con unos ojos que me hipnotizaron y me atrajeron hacia ella. Sentí una extraña fascinación por esa mujer que me pareció la más bella y la más terrible que había visto en mi vida. «Adiós, Severiano», me dijo ella con una voz seductora. «Nos volveremos a ver pronto y por favor, no le digas a nadie ni cuestiones nada sobre esta tumba». Y dicho esto, se levantó y se alejó de la tumba, dejándome solo y confundido. Ese fue el primer encuentro que tuve con María Dolores, la chica del panteón. Sinceramente, quedé hipnotizado por la belleza de esa mujer,
y muy fiel a sus palabras, decidí no decir nada a nadie, con la única esperanza de que algún día pudiera verla de nueva cuenta. Pasaron las semanas y, a diario, daba mis rondines, siempre esperando encontrarme con la misteriosa mujer, pero al parecer había superado su duelo, o al menos se había resignado. Así como yo también me resigné y me imaginé que nunca más volvería a verla. Sin embargo, esto no fue como pensé. Una noche fría en la que el viento soplaba más fuerte de lo común, estaba en mi garita. Después de haber leído un libro de Lovecraft, me dispuse a tomarme una siesta, razón por la cual programé mi alarma y cerré los ojos. Desconociendo el tiempo que había pasado, escuché unos gritos masculinos provenir del cementerio. Rápidamente tomé mi lámpara, mi macana y mi gas pimienta, y luego caminé orientándome por los gritos que poco a poco fueron perdiendo intensidad, hasta que se hicieron ligeros quejidos. Guiándome nada más por mi audición, perseguí el sonido hasta que fui a parar al lugar que más me inquietaba en todo el cementerio, la tumba misteriosa. Hasta este punto, debo aclarar de nuevo que yo no le temía a nada, pero en ese momento un inmenso terror me invadió, pues lo que vi enseguida no se trataba de algo sobrenatural, sino de algo macabro y sangriento. Una pedacería humana se dejaba ver rodeando la tumba de María Dolores. Brazos, piernas y otras partes del cuerpo se encontraban cercenadas. Lo primero que pensé es que fue obra del narco, pues en mis momentos de ocio había visto videos muy fuertes de cómo los sicarios ejecutaban a sus rivales, pero también se me hizo muy extraño que esta escena apareciera justamente alrededor de la tumba de la chica. No dudé mucho acerca de lo que debería hacer, y a toda prisa me fui hacia mi caseta. Le puse llave a mi puerta y llamé a la policía. Al cabo de 30 minutos, varias patrullas llegaron al cementerio. Entre elementos estatales y elementos de la Guardia Nacional, arribaron con armas de grueso calibre. Una vez estando allí, les di acceso y me preguntaron qué era lo que había ocurrido. Les conté todo lo que había visto y me pidieron que los llevara al lugar de los hechos, pero, ante mi sorpresa y la de los elementos de seguridad, no había nada. Todo estaba normal y tranquilo, ni una sola gota de sangre. Recibí un fuerte regaño por parte de la policía y me amenazaron con llevarme preso si volvía a hacer alguna broma de ese tipo. Casi con lágrimas en los ojos, intentaba explicarles que nada había sido una broma y que yo había visto todo eso que les conté. Todos me miraron con un gesto de molestia y, sin decir más, se marcharon. Yo no comprendía qué era lo que estaba ocurriendo, pues estaba seguro de lo que había visto. Yo no consumo alcohol y mucho menos drogas, y estando en plenitud de mi conciencia les juro que vi el cadáver mutilado. Después de ello, una pena enorme me invadió, y el resentimiento no me dejaba en paz, pues no estaba para nada contento con lo que había ocurrido. Para esos momentos, me cuestionaba sobre la realidad de todo lo que había visto y vivido en los últimos días. Fue tal mi desconcierto que incluso desconfié de mi salud mental. Ese mismo sentir me hizo dudar si realmente había visto a María Dolores, hermana de la difunta, y presa del impulso. No me salía de la cabeza hablarle a mi jefe y preguntarle acerca del origen de aquella tumba que, desde que había aparecido, solo le había traído mala suerte a mi vida. Después de ello, transcurrieron 2 días tranquilos hasta que, de nuevo, algo muy malo volvió a ocurrir. Un día, siendo aproximadamente las 10 de la noche y estando en el ejercicio de mis labores, tuve un ataque impulsivo de ansiedad y rápidamente decidí marcarle a mi jefe para que me explicara de una vez por todas todo lo que sabía con respecto a esa tumba, pero, extrañamente, en mi cabeza empezó a repicar el susurro de una voz femenina que me decía: «No lo hagas». Bajé el teléfono para ver si alguien estaba cerca de mí, pero no había nadie. Sin embargo, aquel susurro fue persistente y lo escuchaba una y otra vez. A pesar del frío invernal del momento, salí de la caseta y allí afuera aquel susurro se volvió una frase más sólida, con una voz que claramente me decía que yo no lo haga. Como en ocasiones anteriores, orientado por mi audición y mi lámpara,
Me guié hasta donde provenía aquella voz, y de nueva cuenta llegué hacia la tumba de María Dolores. En esta ocasión, la mujer que había visto anteriormente se encontraba de nuevo allí sentada. Esta vez no lloraba, pero sus ojos denotaban una tristeza sin igual. No obstante, había algo que no cambiaba en ella, y esta era su imponente belleza que, a pesar de su palidez, cada vez se hacía notar más. «Hola, Severiano», me dijo con voz seria. En ese momento, un inesperado descenso en la temperatura se hizo sentir, y con los labios temblando por el frío, le contesté: «Hola». Ella sonrió y dejó entrever su blanca dentadura, y luego me respondió: «Muchas gracias por mantener nuestro secreto». Posteriormente se acercó hacia mí y me dio un beso en la mejilla. Después se marchó caminando, perdiéndose entre la negrura de la noche y el tétrico escenario que representaban las tumbas en conjunción con el frío invernal. En cuanto a mí, me mantuve allí de pie, y no me importó que un fino aguaviento cayera, anunciando que el frío se aproximaba en su etapa más intensa. No me importó el hecho de que los labios de esa mujer se sintieran tan fríos, rompiendo la barrera de lo natural. Simplemente me encontraba hechizado. Creo que esa es la palabra. A mis 45 años era un hombre soltero, con mucha mala suerte en las relaciones, y el hecho de que una mujer tan bella se encontrara conmigo, confiándome sus grandes secretos, me había cautivado. Desde aquel entonces, decidí ser su cómplice dentro de lo que cabe y mi labor era sencilla. Cada vez era más frecuente escuchar quejidos pidiendo ayuda y gritos desgarradores de dolor. Yo solo esperaba unos cuantos minutos, y cuando los lamentos se detenían iba a echar un vistazo a lo ocurrido. Y siempre me encontraba con lo mismo: situaciones macabras y sangrientas. Hombres decapitados, mutilados, pálidos como papel, a veces con partes regadas alrededor de la tumba e incluso sobre los árboles. Al principio moría de miedo, pero después caí en la costumbre y ya se me hacía normal. Asumí, como seguramente lo están haciendo todos ustedes que escuchan mi historia, que todos estos actos de violencia eran causados por la gemela viva, María Dolores, y no tenían nada que ver con el crimen organizado como pensé en un principio. Ya no me preocupaba en hablar a la policía, a mi jefe o a alguien para reportarle lo que ocurría, pues de antemano sabía que solo me metería en problemas. En varias ocasiones tomé fotos y videos de todas las escenas del crimen, pero de forma por demás misteriosa. En las fotos no salía nada, absolutamente nada. Pareciera que solo yo podía percibir todo lo que allí ocurría. Quizá ustedes piensen que estoy loco, pero tampoco se trata de eso, y no les mentiré. Nunca dejé de pensar que lo estaba. Sin embargo, caí en cuenta de que en las noticias locales se hablaba de un asesino serial que asesinaba a hombres al azar. No se sabía con exactitud si se trataba de un hombre o una mujer, pero las autoridades solo sabían que a todos los recogía cuando salían de bares o cantinas de mala muerte. En muchas ocasiones presentaron fotografías o retratos hablados de las víctimas, y también muchas veces pude identificarlos con rasgos específicos que siempre miré en los cadáveres, aun cuando estos, en la mayoría de las veces, se encontraban mutilados. Después de tantas veces en las que presencié los cadáveres de las víctimas, me pude percatar de que cuando un crimen estaba próximo a ocurrir, la temperatura en el cementerio descendía de forma drástica. Fue así como un día, sintiendo un frío repentino, mi amor, que crecía día con día por Maridol, como le llamé de cariño, me hizo sentir la necesidad de verla. Así que caminé hacia la tumba donde se encontraba su hermana y me escondí detrás de un féretro cercano. Pasaron aproximadamente 30 minutos cuando escuché unas risas y en medio de la oscuridad, una pareja apareció caminando entre risitas y coqueteo. Se trataba de Maridol con un hombre. En ese momento, sentí como mi corazón palpitaba con fuerza y un ataque de celos me invadió. Pero eso fue mínimo, pues yo no sabía que vendría algo peor. Poco a poco, los besos subieron de tono y después,
Vi cómo tanto Maridol como su amante en turno se despojaron de sus ropas y se entregaron al pecado de la lujuria. En ese momento, me sentí desfallecer y una furia me invadió de golpe. Experimenté un deseo casi incontrolable de ser aquel hombre que poseía con fervor a mi mujer amada, y a pesar de que fui testigo de cómo Maridol, de un momento a otro, atacó al hombre como si se tratara de una bestia a la que solo le importaba la sangre y la carne de su víctima, eso no me importó, y en ningún momento se me salió de la cabeza que yo quisiera entregarme en cuerpo y alma a esa mujer, aunque me costara la vida. Al final de aquel ritual siniestro, el resultado siempre fue el mismo, pero, como dije anteriormente, nada me sorprendía. Cuando Maridol se perdió entre la oscuridad de las tumbas, como de costumbre, caminé decepcionado hacia mi caseta con un horrible sentimiento de traición hacia mí, y solo pensaba en vengarme. Estuve leyendo mucho y documentándome con respecto a Maridol, y después de leer lo suficiente, concluí que ella era una especie extraña de bruja o vampira, o quizá las dos. En todos los sitios que leía con respecto a ello, mencionaban que había varias formas de acabar con un demonio como aquel, y las opciones eran rociar su cuerpo con agua bendita, hacer que una cruz bendita hiciera contacto con su cuerpo, o hacer que saliera al sol. La última opción la descarté definitivamente, pues no tenía nada que hacer en el turno de la mañana, y en ese horario hay mucho movimiento. Era imposible realizar algo así por la mañana. La opción del agua bendita me parecía muy buena, pero no mejor que la de la cruz bendita, pues justamente mi madre tenía una así en la casa, y básicamente solo bastaría con tomarla prestada para acabar con mi amada Maridol. Al no saber cómo llamarla para que acudiera a mí, decidí hacer algo que nunca había hecho con anterioridad, y creo que tampoco haría en el futuro. Sin embargo, profanar la tumba de su hermana era la mejor opción, esperando que ella de alguna forma se enterara y acudiera a salvarla. Por eso, al iniciar mi turno y al asegurarme de que ya no había nadie más en el cementerio, cerré las rejas que, por cierto, nunca antes se habían cerrado, y me dirigí hacia la tumba de la gemela muerta, María Dolores. Estando allí, comencé a cavar hasta llegar a la vieja caja, y después de un gran esfuerzo, pude remover la tapa. En ese instante, mis ojos se abrieron en una evidente señal de sorpresa. María Dolores era idéntica a Maridol, y allí estaba lo sorprendente y siniestro de la situación. María Dolores se encontraba intacta, pálida como su hermana, con los labios rojos y la misma belleza deslumbrante. A pesar del miedo que sentí ante esta circunstancia, ya no había marcha atrás y mis ganas de venganza eran más grandes que cualquier cosa. Una vez que destapé a la chica, la dejé así, alumbrándola con la luz de la luna. Sin tapar la tumba, salí de su agujero, pero ante mi sorpresa, al momento de salir, justamente se encontraba Maridol frente a mí. En ese instante, sentí el descenso de la temperatura como en las otras ocasiones, y rápidamente aceché hacia la tumba, pero ésta se encontraba vacía. Allí comprendí que nunca había existido tal hermana gemela. Aquella tumba había servido todo este tiempo como aposento de un ser de la noche. Ya no me cabía duda, mi hermosa musa era un vampiro. Con una mirada tierna, la joven se acercó hacia mí. Al sentirla tan cerca, mi impulso de rabia me hizo mostrarle la cruz para protegerme de ella, pero la chica, aún mirándome con ternura, tomó la cruz y la lanzó muy lejos de mí. Al tocar la cruz, la mano de Maridol comenzó a chamuscarse y un humo con olor a carne quemada se sintió por todas partes. Pero esto pareció no importarle a Maridol, y aun cuando su mano se prendía en fuego, en ningún momento mostró señal de preocupación. Solamente al llegar muy cerca de mí, me mostró su mano, la cual se encontraba incandescente. «Investigaste bien, mi querido Severiano. La cruz bendita puede hacerme daño, como podrás observar». Luego de ello, abrió la mano y la cerró abruptamente,
y de la palma nació un viento gélido que apagó el fuego enseguida, aunque las heridas de la piel quemada aún marcaban su extremidad. Posteriormente, Maridol caminó hacia mí, y como por arte de magia, me quedé completamente inmóvil a pesar de que quería salir huyendo de aquel lugar. En un acto completamente inesperado, Maridol se acercó tanto a mí, y luego me dio un beso en la boca, un beso apasionado que me hizo sentir vivo, algo que nunca había sentido. Luego me miró a los ojos y me dijo: «Sé cuánto me amas y también sé que quieres estar conmigo, pero no puedo corresponderte. Si lo hiciera, te estaría maldiciendo y tu destino no sería diferente al de los hombres de los que me he alimentado. Te agradezco mucho por haber guardado el secreto, pero mi labor en este lugar ha terminado y ya no nos volveremos a ver». Después de eso, una vez más se alejó entre las penumbras del cementerio, siendo esta la última vez que la vi. Pasaron las horas y no sé en qué momento regresé a mi caseta. Me había quedado dormido. Al despertar, lo primero que hice fue ir hacia la tumba de María Dolores, pero solo vi un pedazo de jardín con una rosa negra que sobresalía de las demás. Aparentemente, nunca existió ninguna tumba en aquel lugar, o al menos no había ningún indicio de que así fuera. Al tomar mi autobús de regreso a mi casa, el chofer escuchaba la radio y allí se hablaba del asesino nocturno, como habían apodado a este asesino en serie. Después de las averiguaciones policiales, habían detectado que todas las víctimas eran parte de una secta que secuestraba tanto animales como personas para realizar horribles rituales, y que, extrañamente, no habían podido dar con el paradero de ninguno, ya sea vivos o muertos. En ese momento pensé en lo que daría la policía por saber todo lo que yo sabía, que se trataba de Maridol quien los había asesinado. Quizá primero los hacía sus amantes como una manera de robarles su esencia o vida, y terminaba ese ritual devorándolos vivos. La verdad, no sé con exactitud el motivo de su existencia, pero lo que sí les puedo recomendar es que nunca se enamoren de un vampiro. Mi turno nocturno en el cementerio tiene reglas. Los cementerios son en su mayoría lugares deprimentes, pero de alguna manera casi sagrados. Tienen el propósito de ser el lugar de descanso de los difuntos, donde su familia y amigos lloran o a veces celebran el final de su vida. Estar en un cementerio, ver tantos lugares donde están enterrados los muertos, te hace pensar en lo frágil que es la vida, cómo todos tienen solo una oportunidad para vivir, cómo es importante vivir la vida al máximo y ser la mejor persona que puedas ser. Al menos creo que así es como se sienten los demás. No tengo tiempo para reflexionar filosóficamente sobre mi vida. Generalmente estoy demasiado enfocado en tratar de no ser asesinado por algún monstruo horrible durante mi turno en el cementerio. Supongo que debería empezar con las presentaciones. Mi nombre es Mike. Tengo 19 años y los últimos meses han sido absolutamente una locura. Hace casi un año me gradué de la escuela secundaria y estaba decidido a ir a la universidad. Sin embargo, había un gran problema que comenzaba con la letra M, el dinero, o más bien la falta de él. Mis padres ambos tenían trabajos de salario mínimo, así que no había un fondo para la universidad para mí. Si quería ir a la universidad, tendría que ganar el dinero yo mismo. Y así, solo 2 semanas después de graduarme, estaba buscando un trabajo y fue cuando encontré este. Turno nocturno en el cementerio. El salario fue lo que me atrajo a este trabajo. No entraré en detalles, pero digamos que es mucho mejor que un trabajo de salario mínimo. He estado trabajando en este cementerio desde entonces. Sin embargo, este trabajo no es normal. Es prácticamente lo contrario. Varias personas han muerto o desaparecido aquí, incluidos los guardias anteriores. Por suerte, he logrado sobrevivir hasta ahora siguiendo las reglas que mi empleador me dio antes de comenzar a trabajar aquí. Empezaré con la primera. Regla 1.
Vigilar a las criaturas y evitar que salgan es tu único trabajo. Si ves a alguien intentando robar el cementerio, no hagas nada. Déjalos. El lugar se encargará de ellos antes de que puedan irse. No te preocupes por la limpieza, nunca dejan nada. Suena estúpido, ¿no? Bueno, eso pensé cuando lo leí por primera vez junto con todas las demás reglas. Hasta que hice mi primera noche en el cementerio, ahí fue cuando me di cuenta de que las reglas eran serias y que algo estaba muy mal con el lugar. Me estoy adelantando demasiado, así que estaba en mi oficina de trabajo, más específicamente en un cobertizo en una esquina del cementerio. Sí, definitivamente no gastaron mucho en el ambiente de trabajo. En fin, estaba ahí tomando un descanso y pensando en lo ridículas que eran las reglas. Sin embargo, mi descanso fue interrumpido cuando escuché pasos. Alguien más estaba caminando en el cementerio. Después de unos segundos, escuché algo. ¿Tienes la pala?, dijo una voz masculina, hablando con alguien. Sí, la tengo. Escuché otra voz masculina responder. Para entonces, definitivamente podía decir que quienes fueran esas personas no tenían buenas intenciones. Rápidamente salí del cobertizo de madera y polvo, con la intención de detenerlos de faltar al respeto a los muertos. Sin embargo, antes de poder hacerme notar, vi algo comenzando a formarse detrás de ellos. ¿Qué demonios?, dije en voz baja al ver una figura sombría formándose detrás de los dos intrusos. Digamos que corrí de regreso a mi oficina como un pollo asustado, antes de poder ver cómo se veía esa cosa completamente formada. En cambio, todo lo que puedo decir es que esos dos definitivamente tuvieron un mal momento. Ese recuerdo de mí cubriéndome los oídos, mientras escuchaba sus gritos y los sonidos de huesos rompiéndose junto con carne siendo arrancada, es suficiente evidencia de eso, al menos para mí. No salí del cobertizo el resto de la noche. En cambio, tuve una actividad bastante agradable en interiores, que consistía en leer y memorizar esas reglas hasta las palabras exactas usadas. Estoy feliz de decir que mis esfuerzos parecen haber sido recompensados, ya que aún estoy vivo para compartir esto con todos ustedes. ¿A quién engaño? Todavía estoy aterrorizado por este maldito lugar. La paga sigue siendo más influyente que mi miedo, sin embargo. Supongo que también es agradable no tener que lidiar con ladrones, aunque lidiar con las criaturas probablemente sea peor, y eso sin mencionar el resto de las reglas. Sin embargo, tengo que parar por ahora. Ya estoy en el cobertizo y mi turno está por comenzar. Así que mantente a salvo, y también trata de ser más inteligente que yo. No aceptes trabajos con reglas extrañas que resultarán en la muerte si se rompen. Cada noche a las 3 de la madrugada, algo danza en el cementerio justo enfrente de mi casa. Me dijeron que nunca mirara, pero no pude resistir, y eso me aterrorizará hasta el día que muera. Hace un mes, me mudé a un apartamento que tenía una ventana gigante con vista a un cementerio. Cuando conocí a mi vecina de al lado, algunas de las primeras palabras que salieron de su boca fueron: «Nunca mires al cementerio a las 3 de la madrugada». Ella tenía la misma vista del cementerio desde su ventana. Por supuesto, pregunté por qué. Ella dijo: «Hay un bailarín de sombras, y no podemos perturbarlo». Me estremecí, pero indagué más. ¿Qué es un bailarín de sombras? Mi vecina tenía unos 65 años. Llevaba pantalones cortos de mezclilla con calcetas altas y a rayas, una camiseta de Grateful Dead, y no llevaba sostén a pesar de que tenía senos grandes y caídos. «Solo inventé ese nombre porque no sabía cómo llamarlo», dijo ella. «Algunos han visto una entidad sobrenatural, un fantasma, no lo sé, que le gusta bailar en el cementerio a esa hora. No siempre, pero solo quieres tener mucho cuidado porque no quieres perturbarlo». Creo que se dio cuenta de lo asustada que estaba mi cara e intentó cambiar de tema diciendo que había un gran jardín comunitario a la vuelta de la esquina y que el control de alquiler podía ser más fantástico que el sexo.
Cuando recorrí el lugar, nadie me mencionó nada sobre fantasmas en el cementerio. El edificio emanaba encanto. Adornos de pan de jengibre, valla blanca, control de alquiler, 8 unidades, 4 arriba, 4 abajo. Un estacionamiento en la parte trasera entre el edificio y el cementerio. Un muro separaba las propiedades. Había tanto una puerta frontal como una trasera, con mi propio conjunto privado de escaleras traseras que llevaban al estacionamiento. Tener un cementerio al otro lado de la calle realmente no me molestaba. En realidad, sonaba pacífico, ya que me había mudado de mi último lugar debido a vecinos ruidosos. Le conté todo esto. Me aseguró que desde que había vivido allí, lo cual había sido más de 20 años, solo hubo un problema cuando se mudó, y se convirtió en la razón por la que advierte a todos ahora. El cementerio estaba detrás del edificio. Alquilé la unidad del piso superior más cercana a él. Mis unidades y las de mi vecina eran las únicas que daban al cementerio porque un edificio de mausoleo y algunos árboles bloqueaban la vista de las otras unidades. Ella me dijo que antiguos vecinos, que vivían en mi lugar, y otros vecinos, que habían vivido en el edificio durante mucho tiempo, le contaron historias. Pedí más detalles, pero tenía que ir a la YMCA para su clase de natación. Así que me dijo, solo cierra tus persianas por la noche para que no te sientas tentado a echar un vistazo, y hablaremos más sobre eso después. Empecé a desempacar y decorar mi habitación. No pude evitar estar en la gran ventana que daba al cementerio. Contemplé una vista tan hermosa. Al estar en el segundo piso se podían ver gran parte de los terrenos bien cuidados. Los altos árboles y los vibrantes céspedes verdes parecían más un parque. He vivido en la ciudad toda mi vida, y en apartamentos además, y esto superaba con creces las mejores vistas que he tenido. Más tarde esa noche, miré por la ventana mientras una luna creciente brillaba intensamente, arrojando una luz mágica sobre el cementerio y derramándose en mi habitación. En ese momento, no podía imaginarme mantener mis persianas cerradas por la noche. Decidí en ese momento que nunca mantendría mis persianas cerradas. La ventana fue una de las principales razones por las que me enamoré del lugar. Esa noche me fui a la cama y, por alguna razón, me desperté en medio de la noche. Miré mi reloj que marcaba las 2:57 de la madrugada. Normalmente no me despertaba en medio de la noche, pero tenía que ir al baño. Pensé en la regla de las 3 de la madrugada y miré mi ventana. Pensé en mirar porque esto tenía que ser ridículo, ¿verdad? Antes, cuando mi vecina regresó, pude preguntarle qué había sucedido antes con los inquilinos anteriores. Ella me dijo que no sabía los detalles, pero que las personas se mudaron inmediatamente después. Ella misma acababa de mudarse, así que no los conocía lo suficiente como para compartir información de contacto. Dijo que solo escuchó los gritos, y cuando fue a ver qué pasaba, toda la familia estaba pálida como la nieve. La madre tuvo un paro cardíaco y tuvo que ser llevada en ambulancia. Fui al baño y decidí no mirar. ¿Por qué tentar al destino en mi primera noche en mi nuevo lugar? Al día siguiente, le conté esto a mi mejor amiga. Ella se rió a carcajadas y dijo, «Esto tiene que ser una especie de broma». Pensé que sería una movida bastante cruel. Mi amiga me dijo que cuando se mudó a uno de sus primeros apartamentos, uno de sus vecinos le dijo que el edificio tenía una piscina subterránea y que la entrada estaba justo alrededor del edificio. Mi amiga buscó y buscó, pero no pudo encontrarla en ninguna parte. Regresó a sus vecinos que estaban todos riéndose. No había piscina. Luego le trajeron comida y bebidas como regalos de bienvenida. Mis vecinos no me trajeron nada. Ni siquiera había conocido a mi vecino de abajo, ya que supuestamente es un vendedor viajero y casi nunca está en casa. Esa noche, fui a tocar la puerta de mi vecina para preguntarle más y probar la teoría de mi amiga. Pero vi que sus luces estaban apagadas y su lugar de estacionamiento vacío. Mi lugar de estacionamiento está justo al lado del suyo. Me fui a la cama y pensé en la divertida broma de mi amiga.
Mi vecina parecía un poco extraña, así que tal vez me estaba jugando una broma. Me dormí, pero una vez más me desperté a las 2:57 de la madrugada. Pensé que esto tenía que ser una especie de cosa subconsciente. Mi mente totalmente consumida por esta regla de las 3 de la madrugada. Debe mencionarse que nunca fui bueno con las reglas. Tenía que ir al baño, así que me levanté y pasé junto a mi ventana. Pensé en mirar de nuevo, pero no lo hice. La luna creciente arrojaba una luz suave. Mientras regresaba a mi habitación, el reloj marcó las 3 de la madrugada. Miré mi ventana y luego mi cama. «Oh, qué demonios», pensé. «Vamos a ver». Me acerqué a mi ventana y miré hacia afuera. El cementerio descansaba tranquilo y en paz. Nada se movía. Nada parecía fuera de lugar. Los altos árboles proyectaban sombras sobre los terrenos. Todo el lugar se veía encantador. Pensé para mí misma: «Ve, esto no es nada, y probablemente una broma, y qué gran chiste». Me volví para regresar a la cama cuando algo llamó mi atención. Cuando miré de nuevo, vi algo moverse en las sombras. En ese momento, debería haber corrido de vuelta a mi cama y no haber mirado nunca más allí. Sin embargo, no pude apartar mis ojos. Observé cómo la silueta negra como tinta se movía hacia la luz de la luna. No pude ver sus rasgos, pero era una persona, una mujer esbelta. Su cabello parecía largo y llevaba un vestido negro y fluido. Bailaba al estilo moderno, como si estuviera interpretando algún tipo de historia, pero con danza. Sus movimientos eran gráciles, pero extraños y un poco escalofriantes. Entonces, di un paso atrás para que no pudiera verme muy bien. En ese momento, se detuvo en seco, levantando la cabeza hacia mí. Aunque su rostro estaba completamente cubierto por la oscuridad, supe que me estaba mirando directamente. Me congelé como una estatua. Todo mi cuerpo se tensó. ¿Qué demonios debería hacer? Luego, corrió por el cementerio directamente hacia mí. Unos 100 metros nos separaban. Comencé a temblar y mi mente se aceleró. Mi vehículo estaba estacionado justo allí, debajo de mi ventana y junto al muro. Me atraparía de inmediato si iba hacia él. Pensé en salir corriendo por la puerta principal y bajar la calle o tal vez ir a casa de un vecino. La cosa se movía rápido. Llegó al muro y comenzó a treparlo. Mis extremidades no se movían. Dejé de respirar. Aún no podía ver sus rasgos. Parecía solo una sombra. Volvió a mirarme y luego corrió justo debajo de mi ventana hacia el edificio, hacia mi conjunto privado de escaleras traseras que llevaban directamente a mi lugar. Escuché sus pies subiendo las escaleras. Salí corriendo de mi habitación hacia la puerta principal. Lo escuché golpeando mi puerta trasera. Golpes incesantes. Salí por la puerta principal y llamé a la puerta de mi vecina. Su coche aún no estaba allí, pero quería intentarlo. No respondió. Luego, bajé las escaleras delanteras, pero me detuve cuando vi la sombra acechando al pie de los escalones. De repente, la tenue luz del pasillo se apagó. Grité. La cosa subió corriendo las escaleras hacia mí. Sus pasos resonaban por el pasillo. Rápidamente volví a entrar, cerré la puerta de un golpe y la cerré con llave. La cosa golpeaba al otro lado. Golpeaba su cuerpo contra la puerta. Sacudía el pomo de la puerta, tratando de entrar. Retrocedí hacia la sala de estar. Marqué 9EX en mi teléfono celular. Respondieron y rápidamente balbuceé que alguien intentaba entrar en mi casa, pero luego se cortó la llamada. Traté de llamar de nuevo, pero no tenía servicio. Grité pidiendo ayuda. Luego, la cosa dejó de golpear. Mientras tanto, todo el lugar se había vuelto más frío. Podía ver mi aliento. También podía escuchar a la cosa justo afuera. Escuché rasguños en la puerta de madera. Después de lo que pareció una eternidad, escuché al bailarín alejarse de la puerta principal. Sus uñas luego rascaron las paredes exteriores mientras bajaba las escaleras delanteras. Lentamente, uno por uno. Me quedé allí un momento sin saber qué hacer. Luego me obligué a volver a mi habitación.
quería ver si volvía al cementerio. Me quedé en las sombras, esperando, rezando para que no me volviera a ver. Luego, lo vi paseando de vuelta al muro. Lo cruzó, pero luego se detuvo. Se sentó allí en el muro mirando hacia mi ventana. Contuve la respiración mientras el tiempo parecía detenerse. Luego, la cosa me saludó con la mano y saltó al cementerio. Caminó de regreso al lugar donde lo vi por primera vez y luego desapareció. No había nada a su alrededor. Ningún lugar donde pudiera haberse escondido. Simplemente desapareció en el aire. Mi mente estaba agitada. No podía creer que me hubiera saludado con la mano. ¿Qué significaba eso? ¿Era un adiós o un hola? ¿Qué me habría hecho si hubiera entrado? Me quedé despierta toda la noche, escondiéndome en las sombras y mirando por la ventana hacia el cementerio. Afortunadamente, no vi nada. Ninguno de mis vecinos vino a ver cómo estaba. Algunos debieron haber escuchado mis gritos. Todos conocían al bailarín de sombras y simplemente asumieron lo peor. Al día siguiente, revisé mi puerta principal. Arañado en la puerta con letras torcidas se leía: «Bienvenida a casa». Mi mente daba vueltas, como su saludo. ¿Qué demonios significaba esto? Le conté a mi vecina lo que pasó. Se sintió culpable por no haberme advertido lo suficiente. Me mudé ese mismo día. Rompí mi contrato de 1 año. Pueden llevarme a los tribunales. No me importa. Me declararé en bancarrota en lugar de quedarme en ese lugar otra noche. Por ahora, nunca volveré a mirar por ninguna de mis ventanas por la noche por miedo a ver a ese bailarín de sombras. Sin embargo, aunque atormenta mis pesadillas, es absurdo que quiera saber qué es, de dónde viene y qué quiere. Si vives frente a un cementerio, ten cuidado, ya que uno podría habitar en tu cementerio. Hola a todos, un saludo. Tengo que admitir que, tras mucho tiempo de pensarlo, aún hasta hace unas horas tenía mis reservas en torno a contar el siguiente relato. Antes que nada, quiero dejar en claro que no pretendo convencer a nadie de nada, pues yo mismo, después de varios años de lo ocurrido, sigo sin tener claro qué fue lo que sucedió en realidad. Ocurrió en Guadalajara, estado de Jalisco, en México. Todo empezó con el reencuentro de algunos amigos de la preparatoria tras varios años de no saber nada de ellos. La reunión fue posible gracias a las redes sociales. Fue durante el año 2014 cuando, por medio de Facebook, fui contactando a varios ex compañeros de la preparatoria. Fue por uno de ellos que volví a tener contacto con Diana, quien fuera mi mejor amiga durante esa etapa de mi vida. Mi reencuentro con ella terminó siendo una tertulia en la que ambos nos pusimos al tanto acerca de la vida del otro. ¿Qué carrera estudiaste? ¿Te casaste? ¿Tuviste hijos? No fue difícil darme cuenta de que la vida de mi antigua mejor amiga estaba muy lejos de ser perfecta, pero me alegró confirmar que aún tenía la confianza suficiente para ser honesta conmigo, tal y como lo confirmó al escucharla contarme lo difíciles que habían sido los últimos meses para su familia debido al desempleo de su esposo, Agustín, quien tenía ya algunas semanas sin conseguir trabajo, por lo que me ofrecía ayudarle a encontrar algo. Si bien en la empresa en donde yo trabajaba por aquella época no contaban con vacantes disponibles en ese momento, 2 de mis amigos más cercanos, conocidos desde la universidad, laboraban en la empresa encargada de la reconstrucción del Mercado Corona tras el incendio ocurrido hacia mediados del 2014. Se trataba de un empleo muy lejano a la carrera que Agustín había estudiado, pero ambos se mostraron emocionados con la posibilidad de poder encontrar estabilidad financiera, por lo menos hasta que pudiera hallar algo más cercano a la carrera que estudió. Fue solo cuestión de solicitar algunos favores y asegurarle a Gerardo que Agustín era una persona confiable para que le dieran una oportunidad en la obra de reconstrucción del mercado. Agustín se comprometió con la oportunidad laboral, agradeciendo incluso que ésta fuera durante el turno nocturno.
pues esto le permitiría generar ingresos al tiempo que seguía buscando un empleo más afín a su carrera durante el día. Tras casi 2 meses de trabajo, tanto Gerardo como Alberto, los amigos a quienes pedí el favor, se mostraron más que satisfechos con el desempeño de Agustín. Incluso estaban considerando ofrecerle un contrato de planta y promoverlo a un mejor puesto. Yo me sentía bastante bien conmigo mismo por haber podido ayudar a Diana, pero fue en este punto donde todo se torció. Todo comenzó con una llamada a mi trabajo a mitad de la mañana del último lunes del mes de julio del 2015. La voz al otro lado de la línea me resultó extraña y desconocida en un primer instante, y no fue sino hasta la tercera o cuarta frase que estuve seguro de quién era la que se encontraba al otro lado del teléfono. Lo que comenzó como una llamada tímida y retraída se transformó de pronto en una desesperada petición de ayuda por parte de Diana para encontrar a su esposo. Esa misma mañana me reuní con mi amiga y tras confirmarle que tenía casi un mes sin cruzar palabra con Agustín, ella me contó lo que, a mi parecer, es una de las historias más raras que jamás he escuchado y que a continuación les comparto tal y como la escuché de boca de ella. Te digo que algo malo le pasó, Fernando. Lo sé. Insistía mientras sacaba su pequeño teléfono móvil y me lo acercaba al rostro, mostrándome una imagen pixelada de baja resolución y que, para colmo, había sido tomada con muy poca luz. No obstante, era posible distinguir lo que se mostraba en el pequeño recuadro: un ataúd, aunque uno muy distinto a cualquier otro que yo hubiese visto, pues este parecía ser de metal y en un estado deplorable que reflejaba el paso de muchos años. No me fue posible analizar la foto a profundidad en un primer instante, pues la mano nerviosa de Diana manipulaba el móvil, cambiando a una segunda imagen en la que aparecía una persona, o más concretamente dicho, un rostro de semblante enfermo, carente de color, el cual resaltaba más por las marcas de tierra que se esparcían en algunos puntos de aquella cara de ojos cerrados y facciones demacradas. Finalmente, le pregunté qué era aquello que estaba viendo, y, tras unos segundos de silencio durante los que Diana se me quedó mirando con lágrimas contenidas, le prometí que fuera lo que fuera podía confiar en mí. Le aseguré que le creería, pero necesitaba saber de qué iba todo aquello, porque realmente, para ese punto, me estaba asustando. Estas fotos me las mandó Agustín. Fue lo último que me envió antes de desaparecer. Sintiendo un vacío en la boca del estómago, alargué la mano tomando de nuevo el pequeño Motorola y miré de nueva cuenta el par de fotografías. Agustín me llamó por última vez la noche del sábado. Dijo que lo habían encontrado en la construcción y me mandó esas fotos. Me contó que el jefe de turno les prohibió decir nada, pero que cuando vio que la intención de esta persona era abrir el ataúd, tuvo miedo de perder su trabajo, y fue por eso que tomó la primera foto. La segunda la tomó por el asombro y el temor que despertó en ellos lo que encontraron dentro de esa caja de metal. Yo me sentí aturdido. Pasaba de una foto a la otra tratando de entender lo que estaba ocurriendo, y por mucho que le daba vueltas a la situación, todos los caminos me llevaban a la misma conclusión. Diana, ¿me estás queriendo decir que esto, dije señalando la foto del rostro demacrado, es lo que se encontraba al interior de esto? Pasé a la foto del viejo ataúd maltratado. Mi amiga no se atrevió a responder. Su reacción se limitó a juntar sus manos en una muda petición de ayuda, que no hacía otra cosa que aumentar el miedo que me trepaba ya desde el estómago hasta la garganta. Conseguí comunicarme con Gerardo, concertando una cita improvisada, y para mediodía de ese mismo lunes ya nos encontrábamos todos reunidos en la oficina de Alberto, quien se mostraba apenado con Diana, pues él tampoco tenía conocimiento del paradero de Agustín, ni de ninguno de los 4 trabajadores que formaban la plantilla del turno nocturno. Aunque en un principio todo apuntaba a un caso de abandono del trabajo, tenían motivos para pensar que las cosas eran más graves que eso.
pues se sospechaba de un delito, más concretamente de un caso de profanación de tumbas, ya que al jefe de obra le reportaron el hallazgo de un ataúd abierto al interior del terreno. Para nadie es un secreto que lo que hoy es el Mercado Corona fue en sus inicios un cementerio, del cual se conservaban los arcos originales que databan de finales del siglo XIX. Pero lo que nadie esperábamos era que aquel enorme terreno albergara aún sepulturas en su interior, no tras el paso de tantas y tantas décadas de funcionar como un centro de comercio en la zona céntrica de Guadalajara. Tras la reunión con mis amigos, el estado de ánimo de Diana se encontraba mucho peor. No solo su esposo había desaparecido, ahora la empresa para la que había estado trabajando pensaba levantar una denuncia penal en su contra. Fue necesario convencer y pedir nuevos favores a mis amigos, incluso recurrir al chantaje emocional, aludiendo a la imagen de una esposa desesperada, y aceptar que yo estaba haciendo el ridículo por creer en aquella historia para tratar de aminorar las consecuencias que pudiesen afectar a mi amiga. Aún con todo esto, ambos se limitaron a asegurarme que harían lo que estuviera en sus manos, pero que era de lo más común que eventos así ocurrieran. Empleados encontraban algo de valor y tendían a robarlo, muchas veces uno de ellos asesinando a los que en un principio fueron sus cómplices. Y si no plantearon aquella hipótesis durante la reunión, fue precisamente por consideración a Diana. Aunque en un primer instante todo pareció tener sentido, lo cierto es que fueron las palabras del propio Gerardo las que volvieron a hacerme dudar, pues contrario a lo que podía esperarse en un caso de profanación, no había nada que reflejara la existencia de algún objeto de valor en aquel viejo ataúd de hierro, atrofiado por el paso del tiempo. Fue Alberto el primero en tratar de desmentir la versión de Diana de que la foto del rostro demacrado podía estar vinculada de manera alguna con aquel ataúd, pues aquella caja de metal debía de tener casi 150 años, tiempo suficiente para que cualquier cuerpo se vea reducido a polvo, lo que hacía imposible que el ser de la fotografía fuera el ocupante del sarcófago. Salí de aquella reunión informal con la promesa de mis dos amigos de que tratarían de mantener a Diana al margen de toda aquella situación en la medida de sus posibilidades, e incluso me aseguraron que le harían llegar el pago por la liquidación del contrato de su esposo. Esa misma tarde acompañé a mi amiga a levantar una denuncia ante la Procuraduría de Justicia por la desaparición de Agustín, la cual aún a la fecha de hoy sigue abierta. Sé que a este punto todo esto puede parecer nada más que un conjunto de anécdotas y situaciones bastante peculiares, pero existe un acontecimiento que levanta un matiz de horror en esta historia. Es el hecho de que un mes después de la desaparición de su esposo, Diana se presentó de nueva cuenta en mi oficina con una maleta y sus dos hijas, a las que dejamos al cuidado de mi secretaria mientras nosotros hablábamos. «Nos vamos, Fernando. Nos iremos a Nuevo León con mis papás». Ella debió darse cuenta de mi desconcierto, y no había terminado de ponerme en pie para pedirle que se explicara cuando extendió su mano en mi dirección, abriendo el puño y dejando caer sobre mi escritorio un pequeño aro metálico, en el que aún se podían ver algunas manchas color marrón. «Es la sortija de Agustín», me dijo con la voz a punto de quebrarse. Un balbuceo murió en mis labios cuando ella, cruzando los brazos nerviosa, volvió a hablar. «La encontré hace 2 días en la ventana de mi habitación, por la parte de afuera, Fernando», me aseguró abrazándose a sí misma en un claro intento por controlar el temblor que no dejaba de hacerla estremecer. Como dije en un principio, no pretendo convencer a nadie de nada, pero aún hoy, años después de que ocurrió todo esto, hay noches en las que siento un profundo temor al pensar en aquel anillo manchado con sangre seca, el cual asegura Diana que su esposo jamás se quitaba. Pero aún más aterrador que eso, es pensar en cómo pudo llegar hasta el alféizar de una ventana en el 5º piso de una torre de apartamentos, por la parte externa de una ventana que no se puede abrir porque está hecha de una sola pieza, y que para recuperar la sortija mi amiga tuvo que romper el vidrio.